Abordar una película histórica siempre supone un reto, y para quienes nos dedicamos a la historia puede ser un ejercicio complicado. No puedo evitar prestar atención a cada detalle, buscando qué tan fieles son las representaciones al contexto de la época. A veces, esta mirada crítica termina interfiriendo en el disfrute. Ahora bien, cuando la película aborda una figura tan central y venerada como la Virgen María, el desafío es aún mayor, porque no solo se trata de narrar una historia coherente, sino también de tocar con sensibilidad una figura sagrada para millones de personas. En el caso de María, la nueva producción de Netflix, la propuesta busca humanizar a la Virgen, conectándola con el espectador contemporáneo. Sin embargo, esta elección narrativa inevitablemente abre la puerta a errores históricos y a licencias creativas que generan debate. Hoy exploraremos qué tan bien logra la película equilibrar estos elementos. Analizaremos sus puntos fuertes, las actuaciones, la ambientación, su enfoque narrativo y por supuesto sus errores, porque los hay, y algunos son difíciles de pasar por alto. Mi objetivo no es descalificarla, sino entender qué nos dice esta versión sobre María y su lugar en la tradición cultural y religiosa. La película comienza de manera impactante. José, María y el recién nacido Jesús huyen desesperadamente hacia Egipto para escapar de la amenaza de Herodes. En pantalla aparece la leyenda, año 1 de nuestro Señor Jesucristo. Es una apertura potente, pero desde el primer momento nos encontramos con un error histórico que no pasa desapercibido. Sabemos que Herodes el Grande, quien según el Evangelio de Mateo estaba vivo cuando nació Jesús, murió en el año 4 a.C. Esto significa que Jesús tuvo que nacer al menos unos años antes de lo que conocemos como el año 1. Este error no es culpa de la película en sí, sino de un problema que viene de mucho tiempo atrás, cuando el calendario cristiano fue diseñado en la Edad Media. Lo que pasó es que se calculó mal la fecha del nacimiento de Jesús, lo que nos dejó con un desfase histórico que sigue confundiendo a muchos. Creo que este es un detalle que podría haberse corregido fácilmente, sobre todo en un proyecto de esta magnitud. Es un error innecesario, y más cuando la película se esfuerza tanto en recrear otros aspectos de la época con gran detalle. Después de esa intensa escena inicial, la película nos lleva a un flashback situado un año antes del nacimiento de María. Aquí encontramos a Joaquín, su padre, haciendo penitencia en el desierto durante 40 días. La escena busca reflejar el dolor y la fe de un hombre que suplica por un hijo para su esposa Ana, después de años de esterilidad. Es un inicio emotivo y dramático, pero también nos lleva a una pregunta fundamental: ¿de dónde proviene esta historia? Ni Joaquín ni Ana aparecen en los evangelios canónicos. Tampoco hay ninguna mención a esta penitencia en el desierto. Lo que sí es cierto es que esta práctica de retiro espiritual tiene coherencia con las tradiciones judías de la época. Hombres como Juan el Bautista o incluso el propio Jesús se retiraban al desierto para buscar introspección y comunión con Dios. Así que desde esta perspectiva no parece algo fuera de lugar. Sin embargo, el relato en sí no tiene un origen bíblico oficial. Se trata de un recurso tomado de otra fuente, que pronto revelaremos. Además, es aquí donde comienza un largo preludio que retrata la infancia y juventud de María. La película tarda 45 minutos en llegar a la Anunciación, lo que plantea otra pregunta: ¿de dónde proviene toda esta información que no aparece en los evangelios? La respuesta a las preguntas planteadas en los primeros minutos de la película se encuentra en un texto apócrifo del siglo II, conocido como el Protoevangelio de Santiago. Este escrito, que no forma parte de los evangelios canónicos reconocidos por la Iglesia, intenta rellenar los vacíos sobre la vida de María, especialmente sobre su infancia y las circunstancias de su nacimiento. El Protoevangelio de Santiago introduce elementos que no aparecen en las fuentes bíblicas, como los nombres de Joaquín y Ana, la esterilidad de Ana y su voto de consagrar a su hija al servicio de Dios. También narra episodios como la crianza de María en el templo, su dedicación a una vida de pureza desde niña y la elección de José como su esposo por intervención divina. Este relato busca resaltar la santidad y excepcionalidad de María, construyendo una base teológica que luego fue fundamental para el desarrollo del culto mariano. Sin embargo, este texto no tiene base histórica.
fue escrito más de un siglo después de los eventos que describe y refleja más una intención doctrinal que un interés por la precisión histórica. La película toma muchos de estos elementos y los adapta, pero debemos recordar que su origen es, en esencia, una narrativa creada con fines teológicos. Una de las ideas más llamativas que la película toma del protoevangelio de Santiago es que María fue criada en el templo de Jerusalén desde su infancia. Según esta narrativa, María fue llevada al templo por sus padres, Ana y Joaquín, como un acto de consagración, y creció allí, educándose en la fe junto a los sacerdotes. Si bien esta representación resulta emotiva y refuerza la imagen de María como una figura pura y sagrada, es históricamente insostenible. El templo no funcionaba como un orfanato o un colegio para niñas. Según las tradiciones judías del Segundo Templo, las mujeres no podían entrar más allá del patio de las mujeres, un espacio limitado dentro del complejo sagrado. Tampoco tenemos evidencia de que niñas vivieran o estudiaran allí. De hecho, quienes trabajaban para el templo, como las mujeres que tejían cortinas o confeccionaban vestiduras para los sacerdotes, lo hacían desde sus hogares y recibían un salario, como lo menciona el Talmud. Es importante recordar que el autor del protoevangelio de Santiago no conocía las tradiciones judías ni el funcionamiento del templo, que había sido destruido casi un siglo antes de la escritura del texto. Su intención no era histórica, sino teológica: construir una narrativa que exaltara la santidad de María y consolidara su lugar en el cristianismo primitivo. Este detalle resulta ser una de las mayores inconsistencias de la película y afecta su credibilidad histórica. Además, la película toma varias libertades narrativas que, aunque pueden funcionar desde un punto de vista dramático, resultan inconsistentes con las fuentes históricas y tradicionales. Primero está el tratamiento de los viajes entre Nazaret y Jerusalén. Los personajes parecen moverse entre estas ciudades con una facilidad que no se corresponde con la realidad del siglo I. En esa época, un trayecto de esa magnitud implicaba varios días de caminata por terrenos difíciles, lo cual no se refleja en la narrativa de la película. Otro ejemplo es cómo José conoce a María. En la película, José la ve casualmente junto a un río y luego viaja a la casa de Joaquín, su padre, para pedirle su mano. Este enfoque moderno contradice las normas sociales de la época, donde los matrimonios eran acuerdos familiares, pero además, en este punto, la película también se aleja del protoevangelio de Santiago. Según este texto apócrifo, José era un hombre mayor, viudo y con hijos, elegido por los sacerdotes del templo para proteger la pureza de María. Resulta curioso que en este caso la película decida ignorar la fuente apócrifa y opte por una historia completamente inventada, quizás con la intención de conectar con un público más joven y contemporáneo. A pesar de sus errores históricos y de sus licencias creativas, María tiene varios aspectos que merecen reconocimiento y que enriquecen la experiencia del espectador. Uno de sus puntos fuertes es el vestuario y diseño de producción. La película logra recrear de manera convincente el entorno del siglo I, desde los tejidos y colores del vestuario hasta los detalles en las construcciones y calles. Esta atención al detalle transporta al espectador a la época y refuerza la inmersión en la narrativa. Otro gran acierto son las actuaciones. El elenco israelí destaca por su autenticidad y profundidad, con especial mención a Noah Cohen, quien interpreta a María con una sensibilidad y humanidad que conectan con el espectador. Ori Pfeffer también brilla como Joaquín, logrando transmitir el conflicto interno y la devoción del personaje. Y, por supuesto, Anthony Hopkins, quien nos regala una actuación magistral como Herodes. Su interpretación es simplemente sublime, lo mejor de la película, y añade un peso dramático que convierte al personaje de Herodes en el hilo conductor de toda la trama. Es importante elogiar la sensibilidad de la película al tratar temas que, con mucha facilidad, pueden generar antisemitismo. En un contexto donde estas representaciones pueden caer en estereotipos contra los judíos, como lamentablemente ya se ha visto en el pasado con otras películas, María evita estos tropiezos y muestra respeto por las tradiciones culturales y espirituales de la época. Soy de los que creen que es válido sacrificar cierto rigor histórico en beneficio de un guión más dinámico y entretenido. Muchas veces estas licencias son necesarias para conectar con el espectador y crear un relato envolvente.
Sin embargo, hay límites, y la idea de que María fue criada en el templo los supera por completo. Esto no tiene ningún sentido desde ningún ángulo, ni histórico, ni cultural, ni bíblico. El templo de Jerusalén no era un lugar donde vivieran niñas, mucho menos en un espacio donde ellas rezaran junto a los sacerdotes o entraran en zonas restringidas. Mostrar a María viviendo y dialogando libremente con los sacerdotes dentro del templo no solo contradice las tradiciones judías de la época, sino que también refleja una profunda ignorancia sobre cómo funcionaba el templo de Jerusalén. La película adopta sin cuestionar la narrativa del protoevangelio de Santiago, un texto escrito por alguien que claramente no tenía conocimiento de las normas judías y que utilizó el templo como un recurso dramático para promover el culto mariano. Esta representación no puede justificarse de ninguna manera y arruina gran parte de la credibilidad de la película. Si querían agregar dramatismo, había otras formas menos anacrónicas de hacerlo. A pesar de sus inconsistencias, María es una película que ofrece una experiencia visual poderosa y que tiene actuaciones memorables. Noah Cohen logra dar vida a una María humana y cercana, mientras que Ori Pfeffer aporta profundidad emocional al personaje de Joaquín. Anthony Hopkins, como ya mencionamos, destaca como Herodes, encarnando la paranoia y crueldad del rey con una intensidad que eleva la película. Por otro lado, hay elecciones que son difíciles de justificar. Los dolores de parto de María, aunque añaden humanidad al personaje, contradicen la teología católica, que sostiene que María no habría sufrido debido a su naturaleza inmaculada. Este agregado resulta, para mí, innecesario, y puede generar conflictos con quienes esperaban una representación más acorde a las creencias tradicionales. No hacía falta. Pero bueno, a pesar de esto, María es una película que merece ser vista, siempre y cuando se entienda que no pretende ser una verdad absoluta. Más que una reconstrucción histórica, es una obra de ficción inspirada en fuentes apócrifas y marcada por licencias creativas. Vista desde esta perspectiva, puede disfrutarse como una interpretación artística de una figura sagrada, con aciertos que enriquecen la experiencia y errores que invitan al debate.